Y hoy continuamos con nuestra amiga Conchi Álvarez, que nos quedamos hace un par de semanitas, una semanita y media, ahí un poquito a medias con el tema de la obra maestra del Bosco, El Jardín de las Delicias. Muy buenas tardes, Conchi. Muy buenas tardes. Es que esta obra tenía para hablar y bailar, ¿eh? Bueno, yo muchísimo. creo que con 2 programas incluso ni nos da, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Nos quedamos con la obra El Jardín de las Delicias porque es una obra maestra del Bosco. Sí. Queríamos hablar de él porque, ¿qué ocurre este año? Bueno, en 2016 el Museo del Prado tiene preparada una exposición emblemática de él con motivo de que es el 500 aniversario, o sea, hace 500 años que murió el Bosco. Entonces se prepara la exposición con el mayor número de obras del Bosco que nunca se ha visto en España, se logra reunir a todas ellas y bueno, pues hay que verla. Entonces vamos a crear un poquito de caldo de cultivo y de curiosidad en la gente para ir a Madrid a ver esta exposición porque va a merecer la pena. Seguro que sí merece la pena porque ya lo poquito que yo conozco en profundidad la obra, yo la conocía pero no conocía los detalles, me ha ido cautivando. La semana anterior nos quedamos en las puertas del tríptico, que es un tríptico de madera con puertas que elaboró el Bosco para un encargo que hizo. Efectivamente, un regalo de bodas. Un regalo de bodas. Menudo regalo, ¿eh? Bueno, menudo regalo. Nos quedamos en las puertas, vimos las puertas, sí. Vimos la primera parte del tríptico. Vamos a la tabla central para que Conchi nos explique un poquito más de qué va. Oye, si nos han quedado con ganas de ver el primer programa, está colgado en Facebook. Perfecto. Tanto en el Facebook de Televisión Estepona como en el de Conchi Álvarez, como en el mío particular, María José Sáez. Así que pueden ver la primera parte y ahora continuamos con la segunda. Con la segunda, perfectamente. Bueno, pues la tabla central representa, en la tabla de la izquierda habíamos visto la creación, el paraíso, el Edén, el paraíso terrenal contado en la Biblia, contado en Génesis. Y aquí en la tabla central lo que se representa es qué ocurre tras la expulsión del paraíso, cometido el primer pecado, el gran pecado. ¿Qué es lo que ocurre con la humanidad? Bueno, pues aquí se representa la humanidad justo antes del diluvio. Justo antes del diluvio, recordemos que lo que cuenta la Biblia es que los hijos de Adán y Eva se dedicaron a pecar. Se dedicaron a cometer todo tipo de desmanes. Esto es como una estampa de una lujuria, ¿no? Efectivamente, el tema, muy bien dicho, es la lujuria. La lujuria. El principal pecado que trae cuenta de todo. Entonces, el primer detalle en toda esta minuciosidad de personajes que tenemos en la tabla es que están desnudos todos, excepto, luego lo vamos a ver en detalle, 3 personajes que están abajo a la derecha, que ellos van vestidos. Entonces, todo el mundo está desnudo y lo que representa esto es la humanidad pecando antes del diluvio, es decir, cómo se ganaron a pulso que hubiese un diluvio, sí, claro, por sus muchos pecados. Entonces, nuevamente vemos que la línea del horizonte está muy alta y arriba lo que tenemos es el Edén, el concepto del Edén con una fuente, la fuente de los 4 ríos, 2 de los cuales son el Éufrates y el Tigris. Entonces, en medio de la fuente hay una especie de escultura gigante, de elemento arquitectónico lleno de personajes. El círculo es un elemento que aparece muchísimo en el Bosco, es un elemento recurrente, repetitivo. Sí, sí, lo vemos por todo Exactamente, este vamos viendo que el círculo aparece mucho. De hecho, tenemos la parte superior con esos 4 ríos, ahí sería la fuente del adulterio. Es una especie de gran laguna de donde surgen los 4 ríos, en la que vemos hombres y mujeres y algunos animales fantásticos, como pueden ser sirenas. Es verdad. Sirenas, grifos. Entonces, bueno, los animales en el Bosco adquieren un tamaño descomunal. Podemos observar hacia la mitad de la tabla a la izquierda unos pájaros inmensos y las personas, que algunas están montadas sobre los pájaros, tienen un tamaño pequeñísimo. Es un poco lo que se viene a decir es que la creación se ha vuelto al revés, porque Dios puso a Adán y Eva como señores de la creación para que reinasen sobre los animales y aquí su perversión ha sido tal, con su lujuria,
que los animales son inmensos, son monstruosos, son enormes. La inspiración para el Bosco, claro, podemos pensar, ¿qué imaginación tenía este hombre? Efectivamente, y qué genialidad. Pero está basado en muchas leyendas y muchos comentarios, en muchos libros. Por ejemplo, se acababa de publicar, cuando él hace esta obra, hacía poco que se había publicado un libro acerca del mundo de los sueños y describiendo personajes y cosas que aparecen aquí. También se basó en libros y en leyendas anteriores, algunas del siglo XII, una leyenda, por ejemplo, de un monje irlandés, la tomó como base para muchos de sus elementos, y también, como todo esto va del amor, era conocidísimo en la época y todo el mundo se lo sabía casi de memoria, un romance francés del siglo XIII que es el Le Roman de Lagos, anónimo, donde habla justamente de el amor siempre se da, los amantes siempre se encuentran en un jardín, por eso plantea un jardín para el encuentro de los amantes. Toda la tabla central está llena de sexo explícito. Hay escenas de onanismo, hay escenas de tríos, de pareja, todas las que una quiera, y está plagada absolutamente de símbolos. Entonces, vemos algunos detalles también. Vamos a pasar al siguiente detalle, sí. Aquí tenemos en detalle la fuente de los Cuatro Ríos y, bueno, hay un círculo en la base de la fuente. Sí, lo vemos. Ahí hay un personaje que directamente tiene puesta la mano en sus partes a la mujer. Es decir, los tocamientos, las caricias explícitos están a la orden del día. Justo debajo veíamos que había un círculo, o sea, vemos otra fuente, y en esa fuente que está más abajo, en la base de la fotografía, sí, solo hay mujeres. Solo hay mujeres desnudas. Exactamente, es claramente la concupiscencia absoluta, porque están rodeadas por un conjunto de hombres cabalgando. Cabalgando, pero a todo tipo de animales. Exactamente, incluso hay unicornios, animales fantásticos también. Un cerdo parece. Exactamente, exactamente. Y algunos haciendo piruetas. Quiere decir que el hombre, lo que representa es que el hombre se vuelve loco con la concupiscencia, por el deseo hacia la mujer. Entonces, lo que está representando aquí es cómo el hombre se vuelve casi como un animal y el galope es, claro, simboliza el acto sexual, el movimiento del acto sexual. Galope, y están rodeando y están en círculo como tontos. Rodeando. En círculo, porque cuando estás en círculo y caminas en círculo nunca llegas a ningún lado. Siempre das la vuelta y das la vuelta y das la vuelta. Entonces lo que está transmitiendo es esto. Recordemos una cosa, para esta época, para cuando se hace el Jardín de las Delicias, ya Erasmo de Róterdam ha publicado alguno de sus libros, todavía no el del Elogio de la Locura, pero ya más o menos ha ido contando de cómo él utiliza el símil de los locos, para hablar de cómo la humanidad, bueno, pues la cordura de la humanidad es locura y aquí se ve, es decir, hay algunos personajes que van cabalgando, hay uno, por ejemplo, a la izquierda, que está haciendo una pirueta de saltimbanqui absolutamente absurda y además sin motivo. O sea, ¿por qué está haciendo como eso? Animales, porque los animales hacen ese tipo de tonterías y claro, lucirse delante de su... Exactamente. Entonces recordemos que esta obra es un regalo de bodas y quien la encarga es un personaje que murió de sífilis. Entonces él, el sexo desenfrenado y sin control, vivió en sus carnes que le llevó a la muerte. Es como un mensaje, oye, cuidado. Claro, y le está diciendo a su sucesor, oye, mira, le dice Engelberto a su sucesor, ten cuidado, Enrique, ahora que te vas a casar, cuidado con el sexo desenfrenado. Mantente dentro de las normas éticas que debe haber. Vamos con más detalles de esta tabla. Vamos allá. Que tenemos algunos más. Este es el detalle, abajo a la derecha, que dijimos que había en toda la tabla solo 3 personajes vestidos. Ahí tenemos a Adán y a Eva, que van vestidos con pieles, porque recordemos que cuando se produce el pecado, y en ese instante que cometen el pecado Adán y Eva, se dan cuenta de que están desnudos. Y claro, les avergüenza. Claro, y entonces es cuando ya, pues con pieles se tapan. Es decir, el pecado en realidad te hace tomar conciencia de algo, es decir, has perdido la inocencia. Entonces, ahí están. Hay un tercer personaje que podría ser que está detrás de Adán, sería el personaje que vemos. Sí. Y hay otro que está ahí y señalando con el dedo, que seguramente sería Adán y Eva, y ahí tendríamos seguramente a Noé, probablemente, que está señalando, pero ese ya no está tan claro.
quiero señalar que parece, que dicen los expertos, que el personaje de Adán es un autorretrato del Bosco. O sea, ahí se autorretrataría él, ¿eh? Y claro, están señalando el origen de toda esa lujuria y de todo quien tiene la culpa. La mujer. Exactamente, Eva. Y ahí está ella. La pobre mía, pues. Efectivamente. Pues, con la manzana en la mano. Exactamente, correcto. Bueno, a lo largo de la tabla, cuando la gente la vaya a ver en vivo y en directo, van a ver muchas frutas. Y todas tienen simbología sexual y se va a mantener hasta el barroco incluso. Es decir, cuando aparece una mora gigante, escenas con una mora gigante, está simbolizando el deseo sexual, el deseo. La fresa gigante, es decir, los frutos tienen eso. Los peces, por ejemplo, son el símbolo fálico por excelencia. Y entonces el Bosco lo utilizaban mucho en otras de sus obras, monjes con peces y montados en peces, hablando de cómo los monjes, justamente, que ellos tienen que ser célibes, es decir, tienen prohibido tener relaciones sexuales, pues nada, ahí con el pez a toda pastilla. A todo trapo. Exactamente. Recordemos otra cosa, se está creando el caldo de cultivo, y más en los Países Bajos, para que se produzca la gran escisión dentro de la Iglesia Católica y aparezca el mundo protestante. Y uno de los grandes motivos era la concupiscencia y las malas costumbres justamente de los monjes y las monjas. Es decir, los que tenían que dar más ejemplo, pues eran los que peor comportamiento tenían en muchas ocasiones. Y se ve en la literatura de la época. Y las denuncias de cantidad de buenos sacerdotes y buenas monjas que ponían y denunciaban, ponían en claro que había un descontrol y una concupiscencia inmensa. Más detalles de esta gran obra. Bien, ahora pasamos al lateral derecho, que es muy interesante, es el infierno. El infierno. ¿A qué nos lleva toda esa concupiscencia? Todo lo que hemos visto nos lleva, claro, al infierno. Es la advertencia de, si te comportas como en la tabla central, te va a pasar esto. Entonces, en la tabla central vemos que tenemos arriba del todo un incendio. Un incendio que... Ay, esa es la última tabla, Exactamente, es la última tabla, que es el infierno. Entonces, arriba del todo tenemos un incendio con unos estallidos espectacular. Ese incendio representa un incendio real que vivió el Bosco cuando él tenía 13 años. Hubo un incendio en la ciudad que destruyó la casa familiar, el taller de su padre, lo destruyó todo. Y él ya, sí, para él quedó el tema marcado. Grabado. Porque de hecho utiliza en sus obras muchísimo el tema del incendio. Lo usa mucho. Justo debajo vemos que hay un personaje central que nos está mirando, que es el hombre árbol, cortado por la mitad. Sí. Y nos está mirando y es otro autorretrato del Bosco. De hecho, vamos a ver que su cara, luego en un detalle vamos a ver que su rostro es el rostro que vimos Bosco. En el Adán. En el Adán. Exactamente, o sea que él ahí parece que se autorretrata. Después vemos una serie de instrumentos musicales debajo, y más abajo escenas que, bueno, alguna escena que vamos a ver en detalle, que son aquí tenemos en detalle el incendio, y vemos ahí, bueno, personajes diminutísimos que son los demonios guiando, trasladando a los pecadores. Bueno. Curiosamente aquí tenemos, bueno, es maravillosa la calidad técnica, el colorido, el concepto de... Parece que hay fuegos artificiales, ¿verdad? Es decir, hay estallidos de que... Está claro que para él quedó marcado con 13 años y entonces para él eso es lo peor. Así que coloca ese concepto que... es decir, en la Biblia no se dice en ningún sitio que el infierno vaya a ser de llamas y tal, pero se va desarrollando la idea en la iconografía y tal, de que el infierno... Ahí hay estallidos y hay muchísimas llamas. Seguimos con los detalles, porque si no, no nos va a dar Exactamente, tiempo. Continuamos. Bueno, aquí tenemos el detalle central de ese hombre árbol, con la cara. Exactamente, con su rostro que podría ser, porque se conserva un dibujo con un retrato del Bosco y podría ser él. Aquí es un hombre árbol que curiosamente podemos ver que tiene truncado el cuerpo por la mitad y las piernas árbol, tronco, están apoyadas en dos barcas. Y es que hay una laguna, pero que está helada.
o sea, hemos visto el fuego arriba y ahora vemos una laguna helada. Helada, con patinadores, cerdos patinando. Y vemos orejas ahí, sí. Son elementos... Efectivamente, es que el tema de la oreja es que por el oír, entra también el pecado. Es un poco lo que se viene a decir. Y la música es pecaminosa, puede ser pecaminosa. Puede serlo. Aquí es muy interesante una cosa. ¿Qué hay en el interior del hombre árbol? Pues en el interior del hombre árbol hay una posada. Hay 3 personajes que están sentados, uno de ellos está sentado sobre un sapo y hay una mujer a la izquierda que está vestida con traje de la época del Bosco, que está sacando vino de un tonel para servir eso. En aquella época se consideraba que las posadas eran los lugares de mayor pecado. Pecado total. Porque allí pasaba de todo, de todo. 2 minutos nos quedan. Bueno, pues... 2 minutitos, vamos con la siguiente. Bueno, pues aquí vemos unos instrumentos musicales, porque efectivamente la música puede incitar al pecado, y ahí tenemos a personajes que los tienen pues prácticamente sacrificándolos los demonios metidos ahí. Muy interesante el personaje de la derecha, que es un demonio de color azul sentado en un orinal de casa, era como los orinales que había en los palacios y en las casas. Se está tragando a un pecador, tiene sobre la cabeza un caldero enorme porque tiene un apetito desenfrenado y defeca pecadores. Y entonces ahí en la parte de abajo tenemos uno que está... por su trasero está echando el avaro, el pecado de la avaricia, está echando en la inmundicia monedas. Hay un personaje que sería el laxo, la persona que no hace nada, que está tumbado en una cama y le están moviendo los demonios. El pecado de la gula es otro personaje que está vomitando porque ha comido en exceso simplemente por placer. Y una mujer que está sentada a la izquierda que representa la vanidad. Entonces, un demonio la está sujetando para que se observe su caduca belleza en las posaderas de un demonio que tiene un espejo para que se vea en el... Bueno, qué imaginación. Es apasionante. Yo invitaría a todo el mundo a que busque esta obra en internet, que tiene que estar, y que la examine minuciosamente, ¿verdad? Porque es maravillosa. Aquí vemos la escena de la música, vemos como tenemos un laúd y hay un personaje que está amarrado al laúd, al mástil del laúd. Vemos otro personaje en un arpa y está sufriendo los padecimientos en el arpa. Hay otro personaje que lo han metido en un órgano, el de la derecha es un órgano de la época, y está ahí también sufriendo. Luego vemos que hay un demonio, que es el que está vestido de rojo, que está vomitando notas musicales que van hacia el trasero de un pecador, donde se le van acumulando notas musicales y tal. O sea, que hace referencia a ese Conchi, pecado. este hombre tenía una imaginación, bueno, increíble. Fuera de lo normal, vamos. Maravilloso. Vamos a recordar que la exposición estará a partir de primavera del año que viene en el Museo del Prado, y que es por el 500 aniversario de la muerte. Yo creo que todo el mundo puede acercarse a Madrid, y porque merece la pena ver esta obra. De todas formas, el Jardín de las Delicias, hay que decir que gracias a nuestros monarcas del pasado es propiedad de todos los españoles. Es nuestra obra, es nuestra. El Jardín de las Delicias es nuestra. Y la tenemos. Y la tenemos en el Prado habitualmente. Entonces, lo bueno de esta exposición es que vamos a tener otras obras que no están. Del Bosco, lo último que se ha publicado este año, atribuidas a él, son 20 obras, 20 tablas y 8 dibujos. Es lo que la atribución no duda. Se han utilizado las últimas técnicas, una de ellas es la dendrocronología. Como pintaba sobre tabla, se puede estudiar los anillos que tiene la madera de cada año, marcan y te dan la fecha exacta de ejecución, de cuando se taló el árbol y tal. Entonces, bueno, pues... Conchi, de verdad, eres una enciclopedia del arte. Gracias. Es increíble, me encanta escucharte, pero bueno, no tenemos más tiempo, tenemos que seguir con otros temas, que tenemos 2 más todavía en el programa. Bueno, un placer estar aquí como siempre. Pero te vendrás otro día con nosotros. Por supuesto, y hablaremos de más arte, porque el lema de la galería Estoa es: el arte hace la vida mejor. Así que vamos a hacer la vida mejor a todo el mundo poniendo pedacitos de arte en su vida. Y como te veo yo a ti, ya sé que es verdad, por lo bien que estás siempre y el humor que tiene. Gracias por acompañarnos, Conchi. Gracias a ti. Vamos a una información ahora que preparamos desde redacción y enseguida vamos con otros temas.